Buenas tardes, Miss. Un gusto Bueno, poder realizarle esta entrevista y asimismo muy agradecida por brindarnos su tiempo. Me presento, mi nombre es Alex Udese y hoy realizaremos una entrevista con el método Delphi para el curso de investigación creativa. Aplicaremos el método de investigación Delphi, que consiste en realizar una serie de preguntas de a 3 a 4 expertos más en el sector de educación superior. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría que me comente sobre su trayectoria como docente superior, por favor. ok, bueno, como docente superior he trabajado en ISIL desde el año 2013, ¿no? Hasta la fecha, y también en 2 años he trabajado en una universidad, y luego nada más me he quedado con ISIL, siempre en los cursos de matemáticas, todo lo que es matemática y matemática aplicada, y también estadística, ¿no? Y todos los cursos que tengan que ver con eso. Esa es la experiencia docente que tengo. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Solamente son 3. En la primera, de las 3 modalidades de estudio que ahora existen, la modalidad presencial, la modalidad híbrida y la modalidad remota, ¿cuál cree usted que los alumnos prefieren en la actualidad? Ahorita por los estudios y los números, o sea, más que lo que yo creo, para mí los datos hablan, ¿no? Por algo también soy profesora de análisis de datos. La preferencia se está inclinando en la modalidad remota, pero yo pienso que muchos de ellos hay que investigar por qué. Muchos de ellos están prefiriendo por la comodidad y el beneficio que ofrece uno por el poder utilizar el tiempo de traslado, trabajo, lugar de estudios o casa, ¿no? Lugar de estudio. Lo están utilizando en llevar más cursos, ¿no? El ahorro de tiempo, el ahorro de movilidad, eh, y el que les permite combinar la vida laboral con los estudios, es que se está haciendo un poquito, la balanza se está inclinando, ¿no? Los alumnos están prefiriendo modalidad. Sin embargo, eso no significa que realmente sea la mejor opción para algunos alumnos, para algún tipo de... Pienso que eso todavía hay que mejorar. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿En qué modalidad de estudio cree usted que los alumnos aprenden más? ¿En la híbrida, en la remota o en la presencial? Eso depende del tipo de alumno. El alumno que sabe elegir la modalidad que le conviene en su perfil va a aprender realmente en la modalidad adecuada, ¿no? La modalidad virtual que existía antes, inclusive que la remota, porque hay que diferenciar el remoto de virtual. Los remotos están teniendo clases, la virtual no tiene clases, el alumno es autodidacta prácticamente. Sí ha funcionado, pero funciona con cierto perfil de alumnos. Entonces, no podría decir en esto aprenden más, porque eso va a depender del tipo de alumno y su capacidad y su responsabilidad también. Y el nivel que tienen para aprender. Hay alumnos que aún recién están aprendiendo algunas, las formas de organizarse. Por ejemplo, los alumnos de primer ciclo, los que son más jovencitos, yo no los tomaría para un curso virtual o remoto. Es fácil que se dispersen su atención, es muy fácil de que no sepan organizarse, ya que el presencial tiene muchos beneficios para ese tipo de alumnos, ¿no? Entonces, va a depender del perfil del alumno. Yo creo que todas las modalidades son buenas, tienen ventajas, pero esas ventajas tienen que ir de la mano con las características de cada alumno y sus capacidades para aprender, y también con sus habilidades. Yo soy profesora de matemática y puedo decir que no todos los alumnos tienen las habilidades operativas iguales, ¿no? Hay unos alumnos que están muy avanzados, entonces la parte operativa se hace muy fácil, entonces permite que nada más estén aprendiendo la parte de interpretación y de aplicación. Entonces, el alumno que no tiene habilidades operativas, pero sí puede desarrollarlas, sufre un poco en la modalidad remota o virtual. A ese tipo de alumnos yo preferiría tenerlos en un aula presencial. Muchas gracias por su respuesta. Y la última pregunta que tenemos hoy es, quisiéramos saber su opinión con respecto a futuras tendencias con la educación.
Ok, esa es excelente pregunta. Justo es algo que yo estaba pensando porque si bien nosotros podemos tener ya una estructura de educación, hay que pensar de que las tendencias van cambiando y nosotros tenemos que adaptar la educación a las nuevas tendencias. Entonces, las nuevas tendencias indican que esta modalidad remota ha llegado para quedarse. Ya no, si bien al inicio fue una necesidad que costó, obviamente a muchos alumnos les costó aceptar que iban a estudiar desde su casa, muchos renegaron, otros se complicaron, hubieron muchos problemas, al menos en el primer semestre cuando se inició la cuarentena. Luego pudieron disfrutar de los beneficios, esto es en la parte de alumnos, en la parte docente también, creo que fue un shock. Sin embargo, ya nos dimos cuenta que se puede trabajar, se puede adaptar, y eso ha generado un cambio. La tendencia es que la virtualidad va a ir incrementando porque la vida va cambiando, no es lo mismo que nosotros, que yo he vivido en mis épocas de estudiante. Por lo tanto, yo opino que está bien, todo cambia, todo evoluciona y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. O sea, la educación no puede cambiar, no puede quedarse estática, ¿no? Entonces hay que idear y hacer los cambios necesarios dentro de la currícula, dentro de las técnicas, dentro de las metodologías de estudio. Hay que hacer cambios para adaptarlo a la nueva forma de estudio y que los contra que ahorita estamos sufriendo, veo sí hay algunos puntos a favor, hay algunos puntos en contra que yo me doy cuenta, cómo reducirlos, pero no sin quitar ni dejar de aceptar que la nueva tendencia es la virtualidad. Listo, muchas gracias. Ahora, siguiendo con el método Delphi, le comentaré lo que respondieron algunos expertos y quisiera saber si usted está de acuerdo y si no, por qué no está de acuerdo con su comentario. ¿Está bien? Sí. Tenemos dos expertos. El experto número 1, en la entrevista, en la primera pregunta nos indicó que su conocimiento, él cree que también prefiere la modalidad remota, más que todo porque es práctico. Cuando le planteamos la segunda pregunta, indicó que no importa en qué modalidad los alumnos estudien y que en ninguna aprenden más o menos, pero todo depende cuán responsables sean. Y en la pregunta número 3 nos indicó que la educación online es una tendencia que llegó para quedarse, pero con ligeros cambios en el tiempo, para que sea menos teórico y un poco más aplicativo. Sí, yo estoy de acuerdo con el experto. Uno tiene muchos puntos en el que coincido. Quizás podría agregar algunas cosas o variar mi opinión, cambiarle algunas cositas, pero básicamente sí, tiene razón en los tres puntos. Ok, muchas gracias. Y ahora, hablando del experto número 2, en la primera pregunta nos indicó que los alumnos se pueden desenvolver en todas las modalidades si tienen las herramientas necesarias, pero cree que aún el presencial es el favorito entre estos. Cuando le planteamos la segunda pregunta, indicó que a su percepción los alumnos rendían mejor en forma presencial, más el docente tiene que estar bien capacitado para captar al alumno y brindarle los conocimientos para que éste lo aplique de forma práctica y obviamente no solo teórica. Y en la pregunta número 3 nos mencionó que él utiliza la tendencia de método de proyectos, donde el alumno realiza proyectos de investigación en grupo y luego tiene que exponerlos. Así puede mejorar sus aptitudes con él mismo y los demás. Trabaja de una forma más aplicativa, quitando lo teórico a lo virtual, se podría decir así. No deja de tener razón, sin embargo, creo que, por ejemplo, el favorito presencial, fíjate que yo soy ahorita una docente presencial que ha retomado la presencialidad en este primer ciclo, y si bien la primera expectativa fue que los cursos presenciales volaron, nos hizo creer, porque te vuelvo a decir, yo soy profesora de análisis de datos y siempre estoy preguntando de números, cómo van Ajá. los indicadores. Entonces, los cursos presenciales volaron el primer día de matrícula. Lo que hace pensar en primera instancia es que existe una preferencia de, cuando yo he llegado a aula, todos emocionados, los alumnos, sin embargo, a lo largo de, ya su estilo de vida, ya el estilo de vida del alumno era diferente. Claro. Ya había cambiado con respecto a la pandemia, las necesidades laborales también cambiaron en cada familia y poco a poco empezó a haber una deserción. Yo he tenido que en mi aula presencial empezar a dar la alternativa de subir videos para que el alumno pueda seguir con el ciclo y muchos
poco a poco se ha ido reduciendo, y muchos me han comentado, por no decir todos, que van a escoger un poco más de cursos remotos porque ya choca con su vida laboral. Entonces yo pienso que si bien a un inicio hubo una emoción, ha habido como un choque de, mira, ahora esta es mi nueva realidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hablan los indicadores el siguiente ciclo. Yo pienso que la presencialidad sí es muy importante, pero sí con características. No todos los alumnos están adecuados para trabajar en una modalidad. Dentro de mis cursos, si yo tengo alumnos que tienen dificultad hasta para multiplicar o sumar, porque los tengo, yo los necesito a mi lado. O tengo alumnos con problemas de concentración, yo los necesito a mi lado en carpeta para poder orientarlos y hacer en menos tiempo, al menos llegar a él con una explicación rápida y concisa, y que a partir de eso él ya desarrolle después. Te lo digo porque no solo soy docente, sino que soy mamá fui de un niño, ya es un adulto, con problemas de aprendizaje y hiperactividad, así que sé que en 10 o 15 minutos tengo que abordar a este tipo de chicos con un conocimiento, pero eso lo puedo hacer en aula. De manera virtual es bastante difícil, por eso que yo no quito mi opinión de que todas las modalidades son para todos, ¿no? Claro. Luego, en la pregunta, sí, el docente tú puedes tener un buen docente. El tema también es que muchos alumnos escuchan la clase mientras están trabajando. Entonces, no van a prestar atención a si el docente pues sea un premio Nobel, ¿no? No van, así de simple, y van a decir, voy a ver la grabación. Entonces, una cosa es la opinión, otra cosa es la realidad en datos. Los datos dicen que eso fue inicio de ciclo, ¿ah? Los indicadores dicen que casi el 50% de alumnos trabajan, de los que están en clases remotas. Eso se puede haber extendido ya un 60%. Un buen porcentaje de alumnos, más del 50%, debería de ver las clases grabadas, pero de los que deberían de ver las clases grabadas, el 60% no las ve completas. Entonces estamos hablando de que el docente puede hacer una clase maravillosa, perfecta y todo, pero si el alumno no toma conocimiento de los límites de las clases remotas, o sea que sí tiene que ver, que no puede tener un resumen de todo, porque hay temas que hay que explayarlos. No es de que yo veo un poquito de este video, porque no puedes llegar el día sábado a ver 11 clases. Eso es imposible, el día tiene 24 horas. Entonces, ante esa realidad, pienso que no solamente depende, obviamente, de un docente capacitado, eso sí, ese punto es verdad, pero también depende mucho de que el alumno sea consciente de que la educación virtual o remota mágicamente va a ser lo que apruebe todo en un chispazo, ¿no? Sí tiene que dedicarse al estudio. Ahora, con respecto a la última pregunta, no todos los cursos pueden llevar un proyecto, porque hay muchos cursos que te preparan con herramientas para que luego esas herramientas las lleves en otros cursos donde sí llevas proyectos. Por ejemplo, en el curso de matemática aplicada, toda la primera parte es entrenar al alumno en herramientas matemáticas para que las vayan aplicando después a una parte aplicada. Entonces, yo no puedo hacer un proyecto donde le estoy enseñando, la ley de signos, ecuaciones, reducción de términos semejantes, tanto por ciento, regla de tres simples, que para algunos dirían pues que fácil, ¿no? Qué fácil enseñar eso, pero muchos alumnos no llegan con el nivel de matemática para poder saber eso. Y tanto por ciento, regla de tres simples, reducción de términos semejantes, lo aplicas toda tu vida, a veces sin darte cuenta. Entonces, es necesario que sepan eso para que luego cuando tengan un curso de modelos matemáticos en economía o finanzas, sepan cómo aplicar la fórmula por una simple jerarquía operativa. Entonces, yo no puedo hacer un proyecto. El alumno tiene que practicar y ejercitar. Entonces, eso del proyecto es relativo. Lo que sí es tratar de hacerlo dinámico, enseñar una metodología un poco ágil para que el alumno lo entienda más rápido,
no complicarlo con las teorías y los teoremas que nos enseñaron cuando yo era alumna, ¿no? Y bueno, ser lo más práctico posible según las unidades de aprendizaje. Eso sí, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer en mis cursos. Entonces, con el método, sí puedo estar más o menos de acuerdo y ya te dije todos los puntos en el que difiero un poco, ¿no? Claro, yo creo que de repente más que todo es por el tipo de profesores que son. Yo creo que usted es un término un poco más aplicativo, no tanto teórico, de repente como un curso diferente, como justamente el de hoy que tenemos que centrar a la mente del consumidor es un poco más teórico de todas formas. Y sí se Así presta es, para hacer más proyectos. así es. Bueno, profesora, muchas gracias por la entrevista. Realmente fue muy interesante escuchar su punto de vista por la escolaridad tras pandemia. Y un gusto hablar con usted y muchas gracias. Gracias a ti. Cuídate. Ay, ay.